Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal estáis? Bienvenidos otra vez después del verano al podcast, programa, no sé cómo, no sé, no he acabado por definir cómo se llama y creo que no lo voy a hacer porque me va bastante mejor. Como siempre, a los que estéis, por favor, decidme si se escucha bien, si no se escucha bien, si hay retardos, si estas cosas. Me ayuda mucho, sabéis que me ayuda un montón, porque no tengo yo el control aquí de todo. No somos todavía muchos en el canal. Y bueno, pues es lo que eso. No sé si se está viendo. ¿Se está viendo esto o no? Voy a comprobarlo. ¿Se está viendo? Vale. Es que aquí no sé por qué me sale que no se está viendo. Dame un segundo que voy a comprobar. Lo de YouTube es increíble. O sea, el Instagram o lo que sea, le pones y sabes que ves la imagen y todo y sabes que te están viendo. Y en YouTube, que lleva toda la vida con esto, que guay, ¿eh? Pero me cago en 10. Vale, vale, sí, se está viendo. Aquí yo en el chat este no lo estoy viendo bien, pero vale. Bam, muchísimas gracias, ¿vale? Muchísimas gracias por estar ahí y muchísimas gracias por solucionarme. Si se escucha bien o lo que sea, si te dejo un poco al mando, ¿vale? Si ves que falla algo, pues me avisas, estoy un poco aquí pendiente y, y ya está. Bueno, me he pasado ahora antes un ratito por Instagram. Genial. Gracias, Batman. Me he pasado antes un ratito por Instagram para deciros, lo primero, muchísimas gracias a todas las personas que me acompañáis en estos directos. Ahora tenemos 3 usuarios simultáneos. Gracias a estas 3 personas, sois maravillosas por estar aquí. Gracias a la gente que luego lo veis después. Y gracias a la gente, que es una cosa que me ha sorprendido, que me habéis escrito durante todo el verano diciéndome que por qué no había el podcast, que por qué no había el podcast. Tampoco, a ver, tampoco me voy a flipar, tampoco han sido 100 personas que me han escrito, pero sí me ha escrito alguna diciéndome eso, que por qué no había que por qué no había el podcast este en verano, que le gustaba, que le relajaba y tal. Eh, ¿Qué decir? Gracias. Gracias, intentaré hacerlo esto todas las semanas, me divierto muchísimo, disfruto muchísimo y bueno, pues el hablar con vosotros, el intentar chatear con vosotros o leeros el chat y hablar con vosotros, que eso lo haré algún día también, es fantástico. Entonces, vamos a empezar, ¿vale? Y luego ya esto, porque también el que se ha conectado a tiempo, pues coño, que lo vea, ¿no? Voy a empezar, ¿vale? Vamos a hablar del caso de Phineas Gates. La semana pasada lancé una encuesta en Instagram para ver de qué queríais que hablara. No sé si todas las semanas, porque yo tengo temas preparados y no me da tiempo a hacer las encuestas o me viene mejor porque lo controlo más. Hay veces que voy muy apurado y digo, venga, pues hablo de este tema, que lo controlo tal, no tengo que... y hablo de ello. No pasa nada por decirlo. Am, entonces, había 2 opciones. Uno era el caso de Phineas Gates, que posiblemente muchos de aquí lo conoceréis, o muchos que estéis viendo esto lo conoceréis, y otro era el tema de la neurociencia, de cómo está avanzando la neurociencia y la neurología y cómo está afectando esos avances al desarrollo de la inteligencia artificial. Es un tema peliagudo y es un tema que a lo mejor no puedo hacer en 40 minutos. Porque es un tema casi casi diría yo filosófico. A los dilemas morales a los que nos enfrentamos y las preguntas morales que nos tenemos que hacer. Luego, ¿estas cosas llegan o no llegan? Quiero decir, la inteligencia artificial está y va a estar y va a más, va a tope. ¿Cómo nos puede afectar o si nos puede afectar o tal? Veremos. Pero a mí me parece interesante recapacitar o por lo menos reflexionar sobre esto. Me parece interesante reflexionar sobre todo, pero um, esto es algo que yo creo que tenemos que estar muy, muy atentos. Entonces, empiezo con Phineas Gates. Phineas Gates, 25 años. Si no me equivoco es irlandés o americano. Empezamos con el primero. Estadounidense, vale. Es que hay otro que sé que tenía ahí otro caso que era irlandés. Estadounidense, Phineas Gates, 25 años. Trabajador del ferrocarril, ¿vale? Trabajaba en el ferrocarril, trabajaba haciendo las vías del tren y era capataz, jefe de obra,
coordinaba a los trabajadores, jefe de obra, vamos a decir jefe de obra. Trabajaba en la instalación de la vía del ferrocarril, lo que es los trenes, en New England, en Vermont, ¿vale? Y entonces, uno de los trabajos que hacía Phineas Gates era para hacer las vías del tren, para todas las rocas que se ponen debajo de las vías y para, evidentemente, para abrir huecos para hacer las vías, había que hacer explosiones. Estamos hablando de 1900, voy a mirarlo porque esto no me quiero equivocar, 1848. 1848. Entonces, el trabajo de Phineas se basaba en los agujeros que dejaban las rocas, él metía pólvora, él, digamos, y otros como él, o sea, metían pólvora en las rocas, en los agujeros de la roca, encima echaba arena y con una barra de metal de aproximadamente 1 metro, metro y medio de largo, y creo que son 3 centímetros, 3 centímetros de grosor. La iba presionando, la iba apilando, la iba apretando, para luego con ello provocar la explosión y demás. Bueno, pues al bueno de Phineas Gates, ¿qué le pasa? Un día. Choprecho. Lo que estáis pensando, sí, se le olvida echar la arena. Se le olvida echar la arena. Empieza a apretar, a prensar esa pólvora que no tenía la arena encima. La barra de metal, la barra de hierro provoca una chispa, chispa con pólvora. La barra sale despedida 30 metros de distancia de donde está Phineas Gates. Y lo más interesante, o lo que se basa este caso, es que antes de salir disparada, 30 metros de distancia, le atraviesa a Phineas, la barra le atraviesa desde aquí, desde el pómulo izquierdo, en la parte inferior, salida atravesando todo el lóbulo frontal y salida por la parte de atrás de la cabeza, por la parte superior, por aquí, por la parte de la coronilla más o menos. Ahora os voy a enseñar una foto y ahora lo vais a ver, pero más o menos por aquí, un poco más adelante de la coronilla, sale la vara de metal de Phineas. Para que nos hagamos una idea, 3 centímetros es como si fuera, o sea, más o menos imaginaros el palo de una fregona, pues el palo de una fregona, sumadle medio centímetro más o casi 1 centímetro más. Esos son lo que son 3 centímetros de grosor, es que he estado mirando antes. Esto también lo he estado midiendo, esto es una especie de edding, no se ve muy bien. Bueno, esto es un edding y estos son, creo que era un centímetro y medio, pues 2 veces esto, ¿vale? Y todo eso le atraviesa desde el pómulo inferior y le sale por el lóbulo por el lóbulo frontal, que ahora voy a explicar qué es brevemente y por qué esta importancia, pues a por qué tiene tanta importancia en este caso. Esto ocurre, también importante, 13 de septiembre 13 de septiembre de 1848, por la tarde, a las 4:30. Esto es un dato absurdo, pero da igual. Le atraviesa el cráneo y aquí empieza ya la repanocha. La atraviesa de la bala, la atraviesa desde el pómulo hasta el lóbulo frontal. Phineas se levanta, no muere, se levanta de donde está, sangrando como un descosido, pero se levanta. Los compañeros tratan de ayudarle. Le llevan en un carro de bueyes, se sube él al carro de bueyes, no necesita ayuda, se sube él al carro de bueyes. Le llevan a un hospital. Imaginaos esto en 1848, el tipo de hospital y el tipo de condiciones. Bueno, le llevan al hospital y Phineas se sienta en una silla a esperar. Todo esto o sea, imaginaros o sea, ¿entendéis? 1848. Se sienta en la silla a esperar como un paciente más, a esperar a que la vida le venga a salvar, a que alguien le venga a atender. Pero él tranquilo, ¿eh? O sea, él, de hecho hay una frase que dice que, hola doctor, aquí tiene trabajo, o algo así. Increíble. Os voy a enseñar, voy a cambiar aquí de cámara y os voy a enseñar cómo quedó esto. Y os voy a enseñar también, os voy a explicar eso. Vale. Mira, esta es la cámara que casi nunca utilizo y aquí está. Este es Phineas Gates. Y esta es perdón, que esto lo estoy moviendo y no tengo que moverlo. Tengo que moverlo aquí. Este es Phineas Gates. Esta es la vara de metal que la atraviesa. Y esta es cómo queda el cráneo de Phineas Gates. Como decía, entra por el lóbulo izquierdo inferior y sale por más o menos
un poco antes del lóbulo frontal, ¿vale? El lóbulo frontal más o menos está por aquí, la atraviesa por aquí, la atraviesa todo el lóbulo frontal y sale más o menos por aquí. Sí, más o menos saldría entre el lóbulo frontal y... bueno, sí, más o menos. Am, ¿Por qué es tan interesante esto? ¿Por qué sucede? O sea, ¿por qué es tan interesante? Vale. Los médicos, sin entrar en más detalles, los médicos le tratan, imaginaros restos de la cabeza, o sea, restos de huesos del cráneo, los tenía metidos por ahí, o sea, bueno, un jaleo para limpiarle y para atenderle bastante importante. Cuando tenemos una emoción, cuando nos enfrentamos a una emoción como la sorpresa o como el miedo, lo que nos ocurre, o sea, normalmente una emoción, ¿vale? Pasa primero por el lóbulo frontal y luego va a la amígdala, para que la amígdala resuelva. Digamos que pasa el filtro del lóbulo frontal, llega a la amígdala, hago así porque está por aquí, pasa al cerebro límbico y, bueno, otras más cosas. ¿Qué pasa con el miedo y con la sorpresa? Que son emociones que necesitan, o sea, tienen una duración muy corta, ¿vale? Es como una explosión, es como una salida de emergencia, es como algo a lo que tenemos que reaccionar ya, porque no sabemos lo que puede ser. O sea, una sorpresa puede ser buena o mala, las sorpresas no son todas buenas. El miedo, el susto cuando nos encontramos una serpiente, cuando nos encontramos algo peligroso, un peligro, una cosa, un incendio, lo que sea, es algo que nos hace activar, entre otras cosas, nuestra amígdala así. ¿Y qué pasa en esas dos emociones principalmente? Que nos saltamos la barrera del lóbulo frontal. Nos saltamos el proceso de razonar, nos saltamos el proceso de pensar, racionalizar, de ver lo que está pasando, de analizar lo que está pasando con la pausa. No, ¿por qué? Porque nuestro cerebro, para empezar, está programado para sobrevivir. Y nuestro cerebro va a sobrevivir siempre, o sea, quiere sobrevivir siempre. No quiere que analices, no quiere no quiere que analices en estas situaciones, no le importa analizar las cosas. Lo que le importa es sobrevivir. Y para ello se salta la barrera del lóbulo frontal, llega a la amígdala y la amígdala decide impulsivamente, decide basado en todas las experiencias pasadas y no solo pasadas de nuestra vida, sino pasadas de nuestra vida anterior. O sea, de nuestros antecesores, de muchísimo. Es que no me quiero liar porque si no, no acabo el programa. Entonces, después de que la amígdala reciba esa información, devuelve la información al lóbulo frontal y el lóbulo frontal empieza a analizar. Es decir, que tú ante un miedo, ante un incendio, lo primero que haces es correr, es huir, lo que sea. El primer instante es corre, 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 corre. Peligro. Y luego, cuando posiblemente pasen segundos, pues probablemente no pase ni un minuto. O a lo mejor pasa un minuto o dos, pero muy corto, un tiempo muy corto después de esto, la amígdala devuelve la información al lóbulo frontal y el lóbulo frontal empieza a decir, vale, hay un incendio, es mucho, es poco, me he conseguido salvar a mis hijos, empieza a analizar todo y empieza a escoger mejor, empieza a tomar decisiones, empieza a racionalizar muchísimo mejor. ¿Y esto qué ocurre? Esto es lo que le ocurrió a Phineas Gage. Tuvo una lesión en el lóbulo frontal, el filtro, vamos a decir la barrera, como lo queráis llamar, la compuerta que hace de filtro, que define, que analiza y que racionaliza todo lo que estamos haciendo, se acabó. Tenía una lesión ahí que el lóbulo frontal no cumplía esa función. Sí cumplía el resto del cerebro sí pudo desarrollarse, veía, o sea, el lóbulo occipital seguía intacto, podía hablar, el lóbulo temporal seguía intacto, podía sentir, podía de todo, podía hablar, podía comer, podía hacer lo que sea. Podía hablar, podía comunicarse. ¿Qué pasó? Que él empezó a no distinguir lo que estaba bien del mal, se volvió irascible, se volvió terco, se volvió maleducado, se volvió violento, se volvió... Incluso en una parte del informe, dicen bueno, cuando se reincorporó a su trabajo, o sea, bueno, empezó a pegar a sus trabajadores, maltratos, cambió totalmente de forma de ser hasta el punto de que sus familiares, como decía el informe, no le reconocían o decían que no era el Phineas que ellos conocían. Había cambiado totalmente de personalidad. Y es que el lóbulo frontal define nuestra personalidad. No es que la defina, sino que eh, ayuda o comparte con otras zonas del cerebro a que nuestra personalidad se forme. Entonces, ¿por qué es tan curioso y por qué ya se ha estudiado tanto este caso? Porque
últimamente, y bueno, no últimamente, pero sí que se está estudiando mucho más, por ejemplo, casos de asesinos en serie, violadores, maltratadores, pederastas. ¿Por qué? Porque en un alto grado, en un porcentaje muy alto, sobre todo en asesinos en serie y en violadores, ellos no son conscientes, literalmente no son conscientes de que lo que están haciendo está mal. Con esto no quiero justificar, pues evidentemente estos son personas que no pueden vivir en sociedad. Y o sea, los datos están ahí, quiero decir que la reinserción a base de terapia o tal no es muy efectiva, pero no porque los terapeutas sean malos ni los psicólogos sean malos, es porque tienen un daño cerebral, tienen una compuerta, puede haber otras lesiones, pero esta es una razón de ellas, o sea, esta es una de ellas, que explica la razón de por qué se comportan de esta manera, es porque no tienen la compuerta que les filtra esto, no lo tienen. Puede ser por un accidente, puede ser una malformación del cerebro, puede ser una lesión cerebral o una malformación cuando naces, que no te formas bien por la razón que sea. Puede ser genética, es que no te tienes que dar ni un... Pero puede ser así. Puede ser porque te hayas dado un... O sea, literalmente puede ser porque te hayas dado un golpe grande en la cabeza y no seas consciente de que tengas una lesión, pero sí que la tengas. Porque hayas tenido una contusión, porque hayas tenido cualquier cosa. Entonces, ¿qué pasa con estos casos? Que se investiga mucho porque es que literalmente no saben. De hecho, no sé, no hace no mucho hubo un caso aquí en España, no sé si fue en Galicia, creo que fue en Galicia, de un pederasta que le soltaron, o sea, había reincidido un montón de veces. Le volvieron a sacar y a las 2 semanas o así volvió a reincidir. ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? A ver, frena. Hostia, que estaba aquí. ¿Hay eco? Oh, ¿desde cuándo? Perdón. Joder, es que el canal, o sea, me salva que el canal se llama The Human Imperfection, de verdad. Mira que he hecho millones de pruebas, mira que he hecho todo, pero ¿sabéis lo que me ha pasado? Ya no sé a qué cámara estoy mirando. ¿Sabéis lo que me ha pasado? Es que me descojono. Coño. Me ha pasado que... bueno, mira, ya os lo voy a enseñar, ¿vale? Y así, pues... Esta es la pantalla, ¿vale? Donde aquí veo, pues, el chat, ¿vale? Todo lo que me estáis diciendo. Y, bueno, un poco los datos y donde yo voy viendo, por lo menos, que se está viendo, ¿vale? Entonces, esto va con retardo, o sea, lo que yo estoy hablando va bien, pero esto de aquí va, o sea, yo lo veo con retardo. Entonces, ¿qué pasa? Que esto me lo he dejado después de que la amígdala reciba esa información, devuelve la información. Y, y entonces, pues, al dejármelo encendido, pues teníais no solo teníais a un tonto hablando, sino que teníais a dos tontos hablando. Total, perdón, ¿qué os voy a decir que no sepáis? Total, o sea, no sé qué hacer, si volverlo a explicar o qué, porque está un buen rato explicándolo. Lo voy a explicar un ratín, ¿vale? Más o menos rápido para que me quede grabado y así pues luego haré el corte y lo subiré de nuevo otra vez a YouTube. Perdón, gracias de verdad por estar, por el chat. O sea, nunca había tenido tantos mensajes en el chat. Evidentemente entiendo que es porque estabais eh, locos perdidos con la música. Am, perdón, porque encima yo estaba viendo esto, estaba pendiente de la foto y no sabía. Bueno, total. Nada, explicarlo esto súper rápido, ¿vale? Y así por lo menos me queda grabado y que lo vea después, pues... Mira, por lo menos, es como esta parte la voy a cortar, la risa solo os lo habéis hecho vosotros, ¿vale? Y vosotras. Los demás no lo van a ver. O sí, no sé, yo qué sé. En fin, vuelvo a explicarlo, ¿vale? De una manera muy sencilla. El tema, ya no sé en qué pantalla estoy. Vale. Em, el lóbulo frontal, ¿vale? Las funciones superiores del cerebro que nos ayudan a analizar, a racionalizar la información, que nos ayudan a gestionar bueno, todo lo que nos llega, todas las emociones que nos llegan. Pasa por aquí, pasa por el lóbulo frontal. De ahí, en las emociones, una situación más o menos, vamos a decirlo, normal para entendernos, llegan a la amígdala. La amígdala es el centro del cerebro límbico, el cerebro que controla las emociones, y de ahí lo lleva a otro lado para analizarlo, para reaccionar, para tomar una decisión, para responder a ese estímulo, a esa emoción que estamos sintiendo. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa cuando
nos saltamos esta barrera. Hay dos emociones que se la saltan. Y una es la sorpresa y otra es el miedo. Comparten, de hecho, varios rasgos, varios rasgos o microexpresiones en el rostro. Eso lo podemos ver otro día. Pero lo que sí que nos pasa con estas emociones es que tenemos que reaccionar de la manera más rápida posible, más emergente posible, más... tenemos, o sea, cuando tenemos miedo, cuando hay una situación, la sorpresa, por ejemplo, cuando tenemos una sorpresa y nos dan un susto, ¿no? Una fiesta sorpresa, lo primero que hacemos a nuestras pupilas y nuestro cerebro, lo primero que hace es sentir ataque. Cuando organizamos una fiesta sorpresa, lo primero es, y es muy inesperada o es algo realmente que la persona no se espera, lo que hacen nuestras pupilas es dilatarse para que... Y nuestro cerebro empieza y se suelta el estrés, se suelta el cortisol, o sea, sí, vamos a decir que se suelta el cortisol, para analizar lo que está pasando. ¿Por qué? Porque tú te encuentras de repente con muchísimas personas gritándote y tú de primeras, aunque sea durante 2 segundos, lo que sientes es ganas de irte corriendo. O de que o de que te da algo. Luego ya, esa emoción, ese momento, lo que ha hecho es que te pasa esa información, ese dato, ¿no? Esa fiesta sorpresa, lo que ha hecho es saltarse el lóbulo frontal, saltarse esa barrera, para que tu amígdala diga, oye, que aquí hay algo que tenemos que reaccionar, que esto no es lo normal, no es la rutina normal de lo que nos está pasando o a lo que estamos acostumbrados. Cuando ya se da cuenta que son sus amigos, que es una fiesta, que es una sorpresa buena, lo que hace la amígdala es devolver esa información al lóbulo frontal y el lóbulo frontal empieza a analizar. Vale, es una fiesta de cumpleaños, la gente son mis colegas, bien, todo bien, y ya empiezas a racionalizar, a analizar, empiezas a ubicarte las cosas. Por eso es tan importante el lóbulo frontal. De hecho, es uno de las partes últimas que se ha desarrollado en nuestro cerebro y no hace tanto. Y es donde más hemos notado evolución y lo que nos diferencia de los animales, que es la capacidad de poder pensar, la capacidad de poder analizar. ¿De acuerdo? Decía, también lo voy a muy brevemente porque no me quiero enrollar después de lo que ha pasado. Es tan importante el lóbulo frontal y analizar el desarrollo y las lesiones cerebrales porque se está viendo que en asesinos en serie, en maltratadores, en violadores, en pedrastas, está viendo este tipo de. Está viendo este tipo de lesiones. Evidentemente, no es algo que podamos justificar. No podemos justificar a alguien así. Estas personas, pues evidentemente necesitan un trato diferente. Y no estoy hablando del 100% de los casos, ¿vale? Eh, Evidentemente, pues. Bueno, no me quiero meter en jaleos porque no me quiero meter en jaleos. Pero hay casos, evidentemente, que no son así. Pero hay otros, y hay un porcentaje alto de casos, en el que. Voy a cambiar de cámara porque siempre tiendo a mirar la misma y al final me lío. Hay casos, ¿vale? En los que se ha demostrado y está bastante analizado que las personas violentas, las personas maltratadoras, las personas pederastas, los asesinos en serie, incluso los asesinos no en serie, una persona que mata con alevosía, que mata con intención de matar, que se salta esa barrera, es como cuando te dislocas el hombro. Una vez dislocado te pueden operar y te pueden hacer lo que quieras, te pueden poner un hombro nuevo. Pero una vez que el rotador este que es famoso se salta, se te puede salir en cualquier momento. Pues esto es lo mismo. Cuando saltamos esa barrera del lóbulo frontal, cuando vamos en contra del instinto de supervivencia, cuando entramos a matar a alguien de nuestra propia especie o hacer daño a alguien de nuestra propia especie, evidentemente hay grados, no es lo mismo dar un tortazo que matar a alguien. Estamos saltando una barrera que es la que nos define lo que está bien, lo que está mal y la manera de comportarnos y entender a las personas y entender en el mundo en el que vivimos, entender a las personas con las que vivimos. Entonces, es súper importante. Estas personas que hablaba de asesinos en serie y tal, tienen dañados, o sea, ellos no saben que están haciendo eso. Ellos no son conscientes de que están haciendo algo mal a una persona. Ellos no son conscientes de que violar está mal. De hecho, ponía el caso antes, eh, en España, hace no mucho, y creo que fue en Galicia, apostaría que es en Galicia, um, un pederasta que había reincidido muchísimas veces durante varios años,
le sueltan, vuelve a reincidir, encima le ponen a vivir delante de una escuela. Este personaje vuelve a violar, vuelve a matar a un chaval de, no sé si era 10 años, 11 años, y le vuelven a encerrar. Antes de todo esto, antes de que le soltaran, el propio acusado, o sea, la propia persona, dijo: no me soltéis, estoy enfermo, voy a volver a caer, voy a volver a reincidir. El propio abogado le dijo al juez o lo que sea que no le soltaran. Y hasta su hermana creo que dijo que por favor que le dejaran en la cárcel porque era lo mejor. El por qué le sueltan o por qué no le sueltan, evidentemente es una cosa que no voy a entrar porque no tengo ni puñetera idea y porque no soy experto en esto. La ley es así, las razones tendrán, y supongo que si han aplicado bien la ley, o sea, si la ley es una y la han aplicado bien, pues estará bien. Estará bien, está bien cumplida la ley, vamos a decir, está bien resuelta la ley, pero a lo mejor esa ley la tiene que cambiar. No lo sé. Es un debate que no voy a entrar. Pero que digo que veamos que hay casos que, por ejemplo, esta persona que la que estoy hablando ahora, esta persona no es consciente de que no era consciente de que lo que hace está mal. Él dice que está mal o sabe que está mal porque las personas se lo cuentan. Porque está en la cárcel, porque evidentemente si estás en la cárcel y te han metido no sé cuantísimos años es porque has hecho algo mal, porque su hermana le dice que está mal, porque su abogado le dice que está mal, porque se le cuenta lo que ha hecho, pero él, cuando le dicen qué tal, él no es consciente de que lo que ha hecho está mal. No sé si ya sabéis por dónde voy o qué es lo que quiero decir. Lo que quiero decir es que estas personas tienen daños cerebrales importantes y no tienen capacidad de... O sea, no se pueden comportar de otra manera que no sea esa. Y es lo que le pasó al caso de hoy del que estamos hablando, que es Phineas Gates. Entonces, bueno, esto es la razón. Este caso me parece fascinante. Os pido perdón a todos y a todas por el cisco este de los ecos y demás. Se me ha pirado a mí totalmente poner esto en silencio. Lo siento muchísimo, pero bueno, sabéis un poco cómo soy y el canal es así. Intentaré aprender de todo eso, intentaré mejorar como siempre trato de hacerlo, ¿vale? Este caso me parece fascinante, volveré a hablar de otras cosas, volveré a hablar de otros casos y me parece tan fascinante, o sea, es uno de los casos que yo descubrí cuando empecé a estudiar psicología, cuando empecé a estudiar el cerebro, y es la razón, y lo comentaba antes en Instagram, por la que yo acabo de hacer una formación. O sea, yo llevo estudiando psicología un montón de tiempo, llevo estudiando el cerebro un montón de tiempo, tanto por mi cuenta como a través de formaciones, de másters, de cursos, de libros, de manuales, de todo. Y siempre, también es mi manera de verlo, claro, no tiene por qué ser esa, pero siempre había informaciones, pues algo que me cuadraba, algo que sí, algo que no, algo que me gustaba, algo que me parecía interesante y había cosas que me sobraban. A mí, quiero decir, seguramente no, pero a mí a lo mejor me sobraban bueno, entendía que no eran muy relevantes para lo que yo estaba estudiando o a mí lo que me interesaba. Y lo que he hecho es reunir toda esa información, reunir todos esos estudios, reunir todas esas reflexiones y plasmarlas en una formación que empiezo a dar, una formación online, ¿vale? Que empiezo a dar en octubre, para ver, primero, qué son las emociones, de dónde vienen, qué conexiones cerebrales tienen. Está hecho para todos los públicos, ¿vale? Da igual que sepas del cerebro que no. O sea, si hoy te he explicado lo que es el lóbulo frontal por encima y más o menos se puede entender que es una parte de nuestro cerebro que se dedica a analizar, a razonar, a la mente más lógica, pues es que es fácil de entender, si no tiene más. Evidentemente en la formación lo explico mucho más a fondo y uno los cuatro lóbulos que tenemos y, bueno, muchísimo más ampliado. Y además, evidentemente hablo sobre la inteligencia emocional, hablo sobre las emociones y hablo sobre habilidades sociales, hablo sobre cómo se representan las emociones en el rostro, hablo sobre neurociencia cognitiva, hablo sobre muchísimas cosas. Relacionadas todas a qué, o enfocadas todas a qué, a conocernos a nosotros mismos, a ser capaces de gestionarnos nosotros mismos, que es lo que yo veo que nos falta y a mí me ha faltado durante muchísimo tiempo. Y evidentemente, cuando sabes gestionarte, cuando sabes entenderte, cuando sabes cómo eres tú y por qué te enfadan ciertas cosas, por qué reaccionas así ante ciertos impulsos, por qué te molestan, yo qué sé, por qué te molesta que, yo qué sé,
que se deje el boli en vez de aquí, aquí. O sea, eso no son casualidades, eso son cosas que tenemos y que podemos gestionar siempre con una capacidad de voluntad y una capacidad una, sí, una capacidad o una voluntad de querer hacerlo. Siempre que queramos hacer eso, siempre que queramos cambiar, las personas que dicen que no se cambia y que a los 60 años es imposible cambiar es mentira. Estamos constantemente en cambio. Y nuestro cerebro es plástico. O sea, nuestro cerebro cambia, se modifica, se entrena, se agranda, se empequeñece. O sea, nuestro cerebro se modifica. Es un músculo. Y se puede entrenar. Darás información sobre cómo desarrollar más el lóbulo frontal. A ver, no es exactamente que podamos desarrollar. Vale, esto es interesante. Más que nada para que lo sepáis. Tú no puedes hacer. Puedes mejorar la capacidad pulmonar. Esto lo voy a poner como ejemplo. Puedes mejorar la capacidad pulmonar, pero tú no puedes hacer que tus pulmones sean. O sea, de otra manera. No sé si me estoy explicando. Quiero decir, ¿cómo desarrollar más el lóbulo frontal? ¿Se puede desarrollar más el lóbulo frontal? Sí. ¿Se puede trabajar sobre el lóbulo frontal? Sí, pero no estás trabajando especialmente sobre el lóbulo frontal, sino estás trabajando sobre todo el cerebro. Estás trabajando sobre ti, estás trabajando sobre todo. Entonces, sí, doy información de lo que es el lóbulo frontal y de cómo podemos hacer para mejorar, por ejemplo, una de las cosas del lóbulo frontal es el razonar, es el analizar la situación, es el ser capaces de planificar. Hay personas, y te lo habrás encontrado, Mar, que te encuentras con ellas y "No, es que a mí se me da muy mal planificar, a mí dámelo todo hecho, a mí dámelo no sé qué". Es que muchas veces es porque no le dedicamos tiempo. Hay personas que sí que son más fáciles o que tienen una característica cerebral o una herencia genética que les permite ser, por ejemplo, mejores en matemáticas. O, o más creativos, o con mejor capacidad de ubicación espacial, o de orientación. Pero no por eso, yo por ejemplo no me considero, o sea, soy absolutamente nulo en matemáticas. Absolutamente nulo. Nulo. O sea, no me gusta, ni me gusta, ni nada. No me gusta. Pero también es porque no me ha dado la gana. Si yo me pongo hoy a estudiar matemáticas con una voluntad de querer aprender matemáticas, las aprendo. Me va a costar más o menos, pero lo voy a aprender. Tengo que tener una voluntad de querer aprender matemáticas. Lo que pasa es que no quiero, no me da la gana. Evidentemente, la persona que tenga ese lóbulo, esa parte, ya no el lóbulo, sino porque era. Por eso decía que no sé si la pregunta no es del todo correcta. Porque estaríamos hablando más de hemisferios, ¿vale? En este caso, que de lóbulos. Porque el lóbulo frontal, sí, se puede aprender, se puede desarrollar y se puede aprender a tomar. Pero el lóbulo frontal, esto que te digo, está unido a más cosas. Entonces, no es que solo estés desarrollando el lóbulo frontal. No sé si me estoy explicando demasiado bien. Pero a lo que voy, si tú eres malo analizando una situación o razonando una situación, vale, a lo mejor no tienes esa característica o esa personalidad o ese desarrollo cerebral para ser capaz de analizar y razonar sobre algo, digamos, fácil. Pero sí hay ejercicios y hay métodos y hay, sobre todo, ejercicios cerebrales y ejercicios que te van mejorando y, por ejemplo, la atención. Una cosa principal del lóbulo frontal es la atención y la concentración. Y la atención y la concentración se puede mejorar muchísimo, claro que sí. Y con eso, indirectamente, estás mejorando el lóbulo frontal. Claro, exactamente. Lo decía por tratar de mejorar el autocontrol y la atención. Es ahí donde iba. Es que la pregunta me parecía un poco ambigua y no sabía muy bien cómo responderte para decirte que no es lo mismo que ejercitar el bíceps o ejercitar la espalda, yo qué sé. Que, claro, cuando tú ejercitas el autocontrol y la atención y la concentración, tú estás desarrollando el lóbulo frontal. Porque son parte del. O sea, son bases del lóbulo frontal. Entonces, sí, por supuesto, en el curso hablo de todo esto, hablo de ejercicios muy prácticos, ejercicios que he hecho yo, ejercicios que, bueno, que he hecho con otras personas también, con las que he trabajado. Y sí notas cambios. Evidentemente todo es constancia y todo es voluntad y todo es querer. Sobre todo es querer. O sea,
Que tienes 60 años, 70 años, 50, 20, 15, da igual. Si es que a vosotros os han enseñado alguna vez lo que son las emociones, cómo interactúan con el cerebro, por qué nos ocurre lo que nos ocurre, por qué a los 15 años tenemos las hormonas disparadas y nos comportamos de esa manera. Es que a los 15 años somos unas personas, o a los 15 años nos ocurre algo que es que va en contra de toda la natura. O sea, a los 15 años nos ocurre algo que va o sea, tenemos las hormonas disparadas. Es el cambio más grande que hay en nuestra vida. La adolescencia es el cambio más abrupto y más exagerado que hay. Porque es, digamos, también donde definimos la personalidad mucho antes, pero aquí, digamos que la afianzamos o empezamos a tomar decisiones, digamos, de una forma. Empezamos a razonar mejor, empezamos a tomar decisiones mejor, empezamos a darnos cuenta de la vida adulta. Y es la época en la que te están diciendo, en la que estás en tercero o cuarto de la ESO, y es la época en la que te están diciendo, te tienes que aprender 20 temas para el 23 de febrero, te tienes que aprender no sé cuánto, tienes que estar aquí, tal, tienes que hacer este trabajo, tienes que hacer tal. Es que es en contra de tu natura. O sea, es que, o sea, a nivel académico, por ejemplo, yo me quejo mucho, no me voy a liar más porque ya bastante hemos tenido, y no quiero dar la turra, pero, joder, esto va para otro programa. Se debería de enseñar, se debería de tener otro método para enseñarnos por qué somos como somos, por qué nos comportamos como nos comportamos, por qué nos pasan cosas, o sea, no sé, qué son las emociones, por qué reaccionamos así, cómo se manifiestan en nuestro cuerpo, cómo se manifiestan en nuestro cerebro, cómo podemos cambiarlo, ¿no? Porque hay cosas científicas y basadas en ciencia, o sea, de hecho hablo de ello en la formación también, de los neurotransmisores, de capacidad cerebral para autorregenerarse. O sea, tenemos cosas en nuestro cerebro que nos pueden ayudar a mejorar nuestra vida, a nuestra calidad de vida, a entendernos mejor, a autogestionarnos mejor, a conocernos mejor y no nos lo enseñan. A mí me hubiera gustado, bueno, por muchas cosas, como todos, pero me hubiera gustado en su momento de la adolescencia, pues que me hubieran explicado todo esto. No sé si me había ahorrado o no, había aprendido mucho, evidentemente, pero, joder, pues me hubiera venido bastante bien, sinceramente. Entonces, bueno, lo que he hecho ahora y voy a ir terminando ya, es bueno, crear una formación en la que creada como a mí me hubiera gustado que me la hubieran dado. Tan simple y llanamente como eso. Y hablo de todo esto, de autoconocerse, de gestión emocional, del cerebro, de cómo se relacionan las emociones con el cerebro, de cómo podemos cambiar ciertos patrones, de cómo podemos, bueno, cambiar cosas en nuestra vida para mejorar nuestra vida y nuestra calidad de vida. Y no solo la nuestra, sino la de los demás. Porque cuando nos conocemos mejor, cuando somos capaces de reconocer nuestras mierdas, cuando somos capaces de entendernos, somos capaces de mejorar a la persona que tenemos al lado. A la persona, a las personas, a nuestra familia, a nuestra madre, a nuestro padre, a nuestro hermano, a nuestros amigos y hasta a la cajera o cajero o guarda jurado que está en el Carrefour. Lo que sea. Es que lo digo esto porque me ha pasado hoy algo que estaban apuradísimos la cajera en este caso, que estaba apurada por un ticket no sé qué, no sé cuántos, y se estaba poniendo súper nerviosa porque me ha tocado esperar a lo mejor cuarto de hora. Bueno, pues hablo de todo esto. Y aquí va un truco y un consejo. En ocasiones donde, en este caso, por ejemplo, era un ticket que no les pasaba bien, un ticket de descuento que no les pasaba bien por la maquinita, y ha tenido que hacer no sé cuántas mierdas y gestiones en ordenador para activarlo y para poder pasármelo y para poder tal. Un truco, inteligencia emocional. Cuanto más nerviosos os pongáis vosotros, cuanto más bruscos os pongáis, cuanto más impacientes y cuanto más queráis que se solucionen las cosas, peor rato vais a hacer pasar en este caso, a una cajera y por lo tanto a una persona, evidentemente. Mm, y más vais a tardar en solucionarlo. Más nerviosa se va a poner, más tensa se va a poner y más de todo, quiero decir. Y probablemente, hasta si tienen una oportunidad de decirte no funciona, a tomar por culo, te lo van a hacer. O sea, si te comportas como una gilipollas, así te van a tratar. Evidentemente, hay situaciones, y a mí me ha pasado, donde te faltan el respeto, donde yo qué sé,
donde hay cosas que son injustas, donde te tratan en un servicio o en una empresa o en un algo, en una cosa que estás haciendo de una manera injusta y evidentemente te tienes que defender. Pero en situaciones donde, bueno, tengas que esperar un rato, hay algo que no funciona, ves a una persona, pues a lo mejor que es nueva, es una persona que tal, sonreírla, de verdad. O sea, sonreírla y decir, tranquila, que no tengo prisa, aunque tengáis prisa. Y si tenéis prisa, pues no tengáis prisa. Ya está. Es así. Y os garantizo que cuando la otra persona ve que le estáis entendiendo, que le estáis comprendiendo y que no estáis y que lo que intentáis es ayudarle a que lo solucione lo antes posible, pero que o sea, que sin meter la presión, esa persona, aunque sea de la manera jibiri, te hace el descuento. Te lo digo en serio. Esto lo vemos muchísimas veces. La gente se pone nerviosa porque hay dos esperando en el supermercado, porque hay una cola muy grande, porque yo qué sé, cualquier gilipollas. O sea, qué más da, tío. Si es que yo he hecho la prueba. Mira, esto es una prueba. De verdad que me voy a ir ya. Pero es que me lío con esto porque me encanta. Me encanta y lo he experimentado. Y de hecho, he puesto esto en práctica en situaciones reales de la vida. Y de hecho, hablo de esto también en el curso. Haced una prueba. Yo la he hecho varias veces. Poneros, cuando vayáis al supermercado, el típico viernes que va todo el mundo al supermercado, o jueves o donde sea, da igual. Poneros donde más cola haya. O sea, no busquéis ni nada, donde más cola haya. Podéis decir, o sea, podéis poneros, yo lo que hago es ponerme sin pensar, o sea, aquí, aquí. Tampoco soy imbécil, si hay una que está vacía, pues me voy a la vacía. Pero, ¿está el supermercado lleno? Vete a la que más, de verdad. Y espérate, y cuenta lo que has tardado. Que es que a lo mejor son, o sea, que son 5 minutos, 10. Que 10 minutos no van a ningún lado y estás ahí tranquilo. Y no vas como la gente que va loca, perdida, buscando, ay no, aquí, ay no, ay ahora aquí, ahora vente aquí, Marisa, vente para acá, ay no, ahora vente para acá que hay menos. Dejaros de gilipolleces, que es que no vais a ganar más, que no vais a ganar más, ni nada. Haced la prueba, ya lo veréis. Se trata de tener paciencia y se trata de conocernos y ser empáticos, desarrolla la empatía, que es otra cosa en la que hablo en el curso. Para el que se quiera apuntar, la que se quiera apuntar, os voy a dejar aquí en el chat, me voy a ir ya, que os estoy cansando. Os voy a dejar aquí la página web donde podéis apuntaros, que es mi página web. Os metéis ahí en formaciones y nada, si os queréis apuntar, apuntáis. Y si tenéis alguna duda o queréis preguntarme algo, pues me escribís a través de Instagram o a través de Gmail o lo que sea. El email es The Human Imperfection, @gmail.com. Cualquier cosa, ¿vale? Empiezo el 3 de octubre. Las primeras 25, quedan plazas todavía, pero las primeras 25 personas se llevan un descuento que se aplica para toda la vida en todas las formaciones en las que estoy trabajando en más y que voy a sacar el año que viene. Hay un 25% de descuento, si no me equivoco. Las primeras 25 se lo llevan y se aplica para siempre. O sea, desde aquí hasta que cierre la empresa, que espero que sea nunca, pues ahí lo llevas. Vale, me voy. Perdonad tanta problemática, perdonadme. Muchísimas gracias por estar, muchísimas gracias por estar ahí, por ayudarme, por acompañarme. Nos vemos la semana que viene, espero que sin ecos y espero que dure menos y que me enrolle menos, ¿vale? Gracias.